Una vez que vimos la parte teórica sobre los diferentes tipos de fases que podemos encontrar en el ciclo de vida de un objeto, vamos a empezar con la parte práctica, así más o menos vamos idealizando todo lo que venimos viendo hasta ahora. También te quiero decir que no todos los objetos en Java poseen las mismas características. Me refiero a características como, por ejemplo, específicamente qué es lo que realiza en cada fase. Hay objetos que no son tan comunes. Por ejemplo, si estamos hablando de frameworks, se crean diferentes objetos utilizando un framework, pero tiene diferentes tipos de fases en relación a estas. Estas son las fases comunes y convencionales que se pueden encontrar en cualquier tipo de objeto en Java, sin utilizar, por ejemplo, una librería, sin utilizar, por ejemplo, un framework, sin utilizar, por ejemplo, objetos en base de datos, bueno, etcétera, etcétera. Te estoy hablando de una forma convencional, tocando la parte de objetos en Java. La primera fase sería la parte de asignación de espacio de almacenamiento y memoria, construcción del objeto, invocación, todo lo que vimos. Esto lo podemos representar simplemente con la famosa inicialización y declaración de un objeto. Por ejemplo, podríamos, como venimos trabajando, crear una clase, instanciar un objeto de esa clase y todo lo demás, pero vamos a trabajar con la clase Object acá en Java. Ya te lo expliqué en uno de los videos que la clase Object en Java es la superclase de todas las clases en Java, ¿sí? No hay una clase con un nivel de jerarquía tan alto como Object. Entonces, Object sería esto. Fíjate que si nosotros ponemos control space, no se va a importar absolutamente ningún paquete porque ya directamente está en el core de Java. Así que vamos a colocar entonces objeto test01, podría colocar yo test01 y esto va a ser igual a new object, ¿sí? Perfecto. Fíjate que no surgió ningún error. Eso quiere decir que todo hasta el momento ha sido realizado de forma correcta. Voy a colocar acá etapa 01 o podría colocar fase 01, bueno, depende como vos le quieras decir, fase de creación de un objeto. Entonces cuando esto lo ejecutamos, automáticamente el proceso ha finalizado, ¿sí? Ya el objeto se ha referenciado en memoria. El último paso posible para esta fase sería la ejecución del método. La ejecución del método. ¿Y qué método? Bueno, el método constructor, ¿sí? Acordate que un constructor, te lo he dicho también de forma genérica, es un método, ni más ni menos. Eso deberías verlo vos, para que más o menos lo entiendas a qué me refiero con eso. Igual que el Public State Deployment, ¿sí? Esto es un método, ¿sí? Gracias a los métodos es que ocurren diferentes tipos de funcionalidades y acciones acá en Java. Así que en este caso tendríamos lo que es el constructor de la clase Object, que a su vez es el método. Y el último paso posible para la fase de creación del objeto sería justamente la ejecución de dicho método. Todos los pasos anteriores están compuestos dentro de la inicialización y declaración. La segunda fase sería la fase de aplicación, ¿sí? Etapa 01, etapa 02, vamos a colocar. Fíjate que hasta el momento no hay nada que vos digas, wow, esto no lo conocía. O sea, viene intrínsecamente de lo que hacemos diariamente. Pero no conocemos realmente la totalidad de lo que estamos haciendo. Entonces está bueno ponérselo a ver, ¿no? Por eso es que me quise detener un poco para hablar un poquito sobre justamente el ciclo de vida de los objetos. Si bien por ahí habría que analizarlo un poquito más a nivel de procesamiento, que lo vamos a hacer, creo que ya hice una clase por acá, fíjate, análisis de creación de objetos en memoria, y en base a eso vamos a utilizar diferentes tipos de métodos para comprobar, por ejemplo, cuál es el tamaño ocupado en memoria, cuál es el tiempo de ejecución, por ejemplo, en memoria y todo lo demás. Entonces de esa forma por ahí queda un poco más claro lo que estamos haciendo. Entonces en la fase de aplicación hacemos uso de referencia fuerte en memoria del objeto. Se puede visualizar la salida de la consola cuando nosotros hemos escrito, por ejemplo, no sé, un toString, un método toString de la clase, justamente la referencia de ese objeto en memoria. Y bueno, David te había explicado que lo que hace el recolector de basura es estar limpiando lo que es el sector de memoria heap cuando no se tiene más una referencia fuerte. Cuando nosotros tenemos una fase de aplicación o cuando nosotros caemos dentro de la fase de aplicación, sabemos perfectamente que una vez que nosotros hemos creado lo que es el objeto, vamos a tener una referencia fuerte en memoria, ¿sí? Entonces, acá es donde realmente se empieza a utilizar el objeto. No sé si yo te lo puse acá, fase de aplicación, no uso referencia de ese objeto. Bueno, vamos a escribir un poquito más. Podemos visualizar en la salida de la consola
Vamos a leerlo un poquito porque es interesante, ¿sí? No lo copié y pegué, simplemente lo fui diseñando yo en relación a diferentes lugares donde fui encontrando dicha información y el conocimiento que yo sé. Bueno, esto vamos a borrar. Ahí va. Bien, hacemos uso de la referencia fuerte de memoria al objeto, ya lo sabemos, ¿sí? Lo que te expliqué, podemos visualizar en la salida de la consola la referencia del objeto. Cuando nosotros, como te dije hace un rato, cuando nosotros colocamos un método toString o colocamos un getter, por ejemplo, ¿sí? O un setter con un print, también puede ser, y hacemos visualización de esa referencia al objeto. Obtenemos, por ejemplo, una cadena formada por el nombre de la clase con el arroba. Bueno, esto hace referencia al toString, así que vamos a ello. Vamos a colocar un CISO, minúscula, control space, y dentro del CISO vamos a colocar objeto test01, que es el objeto que hemos creado, punto toString, porque esta parte del texto yo había anotado justamente referencia a esto. Así que vamos a ejecutarlo y en paralelo vamos a visualizar justamente la referencia de ese objeto en memoria, ¿sí? Entonces vamos a seguir leyendo acá. Había notado que obtenemos una cadena formada por el nombre de la clase, ¿sí? Nombre de la clase. ¿Cuál sería el nombre de la clase acá? ¿Sí? El arroba, fíjate, ahí al lado, y la representación hexadecimal sin signo de lo que es el código hash del objeto. O sea, lo que es el código hash resumido, porque vos podés obtener lo que es el código hash en sí del objeto, pero el código hash es mucho más largo. Esto está en hexadecimal y resumido, para que se pueda visualizar la jerarquía de clases, la clase en sí, lo que es justamente el hexa, haciendo referencia en memoria de ese objeto. Podemos, por ejemplo, hacer lo mismo, para que veas que yo no te estoy hablando sonatas, sobre obtener dicho hash. Entonces, objeto 01.hashhot, y si esto lo ejecutamos, fíjate que la cadena es completamente diferente. ¿Entiendes? Y si nosotros creamos otro objeto más, podemos hipotéticamente crear un objeto 02, vamos a hacerlo, y ese objeto 02 podríamos obtener lo que es el hash y no tendríamos exactamente el mismo hash. El hash es único para cada tipo de objeto que nosotros creemos, porque esa va a ser la referencia que se guarde en memoria, lógicamente. Entonces esto podríamos mejorarlo y colocar, por ejemplo, objeto 01, ¿no? Objeto test 01, y copiar todo esto y visualizar objeto 2, en este caso, en la salida de la consola, ¿sí? Para el toString y para el hashcode. Si esto lo ejecutamos, vamos a ver exactamente eso, ¿sí? Tenemos el hash resumido, el hexadecimal y el numérico. Hash resumido y numérico.